vamos a presentar el tema de escrito. Nuestro equipo está conformado por Jonathan, por esta Ana, Gabriela y por Miguel. Vienen siendo los sujetos del juicio. Por lo general son tres, que vienen siendo el órgano jurisdiccional, la parte actora y la parte demandada. El cuarto no tiene, pero pueden participar dentro, además de los ya mencionados, en cada caso. El órgano jurisdiccional es el juzgado tribunal ante el que comparece la parte actora para ejercer las acciones y reclamar por parte de la demanda el cumplimiento de algo. En el juicio, el concepto de la parte implica las exigencias con una contienda. El pleito, el cual los intervienen argumentan a favor o al La parte demandada es la persona que demanda el juicio, quien está en contra y está pidiendo algo. En las demandas y proposiciones de las partes es como la persona inicia el trámite oficial para la denuncia o el amparo, y la contraparte podrá presentar la concentración de la demanda o poner su oposición en diferentes términos. Los escritos iniciales pueden ser demandas civiles, familiares, laborales y demás, pero también pueden ser de escritos de trámites posteriores como solicitud de aperturas a pruebas, impugnaciones, solicitud de alegatos, sentencias, entre otros. Los elementos de las promociones. Cualquier promoción consta de los siguientes elementos, que son el destinatario, el vocativo, el destinatario, capítulo de derecho, protesta, lugar y fecha, firma y rúbrica, u otros lados. El destinatario se define como la autoridad administrativa a quien se le dirige la promoción, es decir, la que hace la solicitud dentro de un procedimiento o juicio. Las autoridades son variadas, pero las principales en hacer esto son agentes del Ministerio Público, jueces de civil, familiar, penal, menores, salas en tribunales de justicia, entre otros. Los documentos principales proporcionan el nombre y el destinatario, el cual este último se escribe en mayúsculas del lado izquierdo superior a la hoja. Aquí se pueden observar unos ejemplos para ver la diferencia entre destinatarios en escritos iniciales y posteriores. El vocativo es un saludo a la autoridad ante la cual se comparece por la tradición. Para su cumplimiento se ha empleado en una sola palabra con la letra mayúscula, en este caso es presente. Conviene señalar que los diversos códigos procesales que refieren los requisitos de la demanda o de las promociones posteriores no exigen la colocación de este elemento. Sin embargo, se ha hecho costumbre anotarlas después del destinatario. Aquí podemos ver unos ejemplos de ello. En la identificación es el párrafo donde las personas que inician el juicio tienen sus datos personales, como es su nombre, su domicilio, la nacionalidad, su edad, preferente pues que sean mayor de edad, su estado civil y a lo que se dedican. La exposición es la manifestación del carácter con el que se presenta a quien compadece el juicio. Es el motivo por el cual ocurren capítulos de manifestaciones sobre hechos. Este suele contener escritos iniciales y de trámites posteriores, en los cuales este último se menciona la calidad con la que se comparece.
También sirve para identificar a la persona que se presenta en el juicio. Se anotan las pretensiones y se reclama al demandado, efectuando los procesos con la intención de utilizar un método que facilite la comprensión de la demanda. Las manifestaciones de hechos son pretensiones, pues en caso contrario a que la demanda salga imperfecta, posiblemente no nazcan. Se acostumbra a esta parte de la exposición ser llamada capítulos de hechos. En los capítulos de derechos es el apartado donde se anotan los artículos relativos a las competencias del juez al que nos dirigimos para conocer el caso planteado. En el procedimiento se citan los artículos relativos y en la forma en la que se transmite el proceso de procedimiento. En cuanto al fondo, se escriben los preceptos legales que fundan la procedencia de las prestaciones ejercidas. La protesta es una manifestación que se consigna tanto en los escritos iniciales como en las promociones posteriores. Después del capítulo del derecho, en realidad no lo exige ninguno de los códigos relativos, pero es una expresión de buena voluntad efectuada por las partes. Normalmente se asienta protesto lo necesario en derecho o protesto lo que en derecho corresponda. Lugar y fecha. Exactamente en la parte inferior de la manifestación de la protesta se anotan la ciudad o lugar, el estado, el día, el mes y el año, en los cuales se elaboró el documento. Tampoco es una exigencia legal, por ello, existe un error al consignar esos datos, no causa ninguna consecuencia al firmante, sino que solo sirve para recordarla en momentos posteriores, el lugar y la fecha en que se formuló el escrito. La firma rúbrica, este componente es esencial en el documento. Ocasiona que el documento se tenga por no presentado. La firma rúbrica significa el reconocimiento del escrito. Otros datos. Es frecuente que firmamento el documento los que se acompañan o que está demandada por proporción. Al hacerlo así, únicamente firma al final de la lista de personas que la demanda y los En las resoluciones deciden las cuestiones planteadas por sus partes incluidas. La sentencia definitiva es como en el artículo 79 del Código de Procedimientos Civiles para el distrito. Las relaciones jurídicas son 6, que son los decretos, los autos provisionales, definitivos, preparatorios, sentencias interlocutorias y sentencias definitivas para resolver el fondo del conflicto. Las sentencias definitivas, de acuerdo al artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mencionan que nadie podrá ser privado de su libertad o de sus propiedades, posesiones, derechos, si no es que antes tuvieran un juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos para cumplir las formalidades de las leyes y sus derechos. Esto da a reducir que la ley es bastante clara en los juicios de orden criminal, pues esta se encarga de dejar en claro que queda prohibido imponer cualquier analogía personal ante penas decretadas por algún juez. En el artículo 18 del Código de Procedimiento Civil, las sentencias definitivas deben de ser claras, condenando o absolviendo al demandado y decidiendo todos los puntos litigosos que deben de haber durante un juicio. Conforme al artículo 83 del Código citado, el juez no podrá bajo ningún pretexto aplazar o negar la solución de cuestiones que no hayan sido discutidas durante el juicio. Y según el artículo 84 del mismo Código, los jueces no podrán modificar su sentencia una vez ya fue firmada, pero sí serán capaces de aclarar diversos conceptos o suplir omisiones.
El Código de los Procesos Civiles menciona que las sentencias contendrán una relación respecto a las cuestiones ya planteadas y las pruebas rendidas ante los juicios, provocando así una condenación refiriéndose a las pruebas ya otorgadas en el mismo. El artículo 77 de la Ley de Amparo establece que los juicios deben de contener una fijación clara y precisa, fundamentos legales y puntos resolutivos con claridad y precisión. Gracias. Nosotros somos el equipo 3 y este ha sido